Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Disculpen, me parece que se cortó la transmisión. Ocurrió algo ahí. Lamento la interrupción, pero vamos a empezar nuevamente. Voy a darle un minutito nada más para que se empiecen a conectar nuevamente. Ya no va a haber ninguna desconexión. Ya arreglé aquí el problema que había. Vamos a darle un minutito para que se conecten. Les agradezco que se sintonicen nuevamente. Fue un problema de imprevisto. Bueno, ya tenemos 6 personas. 7. Les voy a pedir, por favor, si pueden, si desean cerrar sus ojos, mantenerlos abiertos. Voy a hacer una oración muy breve antes de comenzar para que nos sintonicemos. Padre amorosísimo, te damos las gracias por un día más de vida, por todas las bendiciones que nos das, la bendición de un cuerpo material, de este templo para evolucionar. Te agradecemos todas las cosas buenas que nos suceden, las cosas malas también, y todo lo malo que no nos sucede también. Te pedimos, Padre, en nombre de nuestro Divino Maestro Jesús, de los mentores, que nos ampares a cada uno de los que escuchamos esta clase, para que podamos comprender tu enseñanza y antes que nada, llevarla a la práctica. Así sea. Muy bien. Bueno, antes de comenzar formalmente con el estudio que vamos a llevar hoy, vamos a estudiar el curso introductorio a la doctrina espírita. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4, 5 y 6, que es ley de reproducción, ley de conservación y ley de destrucción. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una cita. Voy a citar el libro A Camino de la Luz. Este libro es escrito por el Espíritu Emmanuel a través de la mediunidad de nuestro querido hermano Chico Javier. Este libro es muy interesante, explica la formación de nuestro planeta, ¿sí? Cómo se fue desarrollando, cómo se fueron desarrollando las distintas razas, eh, en fin, toda la historia del planeta hasta los tiempos actuales, ¿sí? Un libro muy interesante. Voy a citar el capítulo 1, que se titula La Génesis Planetaria, para poder irnos adentrando y hacernos una idea de qué es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y el capítulo número 1 dice así. Se titula La Comunidad de los Espíritus Puros. Dicen las tradiciones del mundo espiritual que en la dirección de todos los fenómenos de nuestro sistema existe una comunidad de espíritus puros y elegidos por el Señor Supremo del universo, en cuyas manos se mantienen las riendas que dirigen la vida de todas las colectividades planetarias. De seres angélicos y perfectos, de la que Jesús es uno de sus miembros divinos, por lo que nos permitieron saber, ya se reunió en las proximidades de la Tierra para la solución de problemas decisivos de la organización y dirección de nuestro planeta. En 2 ocasiones, en el curso de los milenios conocidos, la primera se realizó cuando el orbe terrestre se desprendía de la nebulosa solar para que se lanzasen en el tiempo y el espacio las señales de nuestro sistema cosmogónico y los precedentes de la vida en la materia en ignición del planeta. Y la segunda, cuando se decidió la venida del Señor a la Tierra, trayendo a la familia humana la lección inmortal de su Evangelio de amor y redención. 2 cosas muy importantes. Disculpen, aquí mi gato está haciendo de las suyas con el fondo. 2 cosas muy importantes. La primera, nuestro Divino Maestro Jesús
pertenece a esta comunidad de espíritus puros, elegidos por el Señor Supremo, que es Dios, Padre, como queramos llamarlo, y en cuyas manos se mantienen las riendas que dirigen la vida de todas las colectividades planetarias. Es decir, Jesús, al pertenecer a este grupo de espíritus puros, los espíritus puros como Él tienen tareas como vigilar de cerca los procesos de formación de los planetas, ¿sí? Tanto habitados por vida material como la nuestra, como vida semimaterial, que son otros planetas. El rol de Jesucristo, como nos lo explica aquí Emmanuel, ha sido a través de millones de años vigilar cómo se formó, a través de su equipo de espíritus de luz, espíritus llenos de amor, vigilar que las condiciones en el planeta se fueran dando para que se pudiera formar las primeras manifestaciones de vida, las manifestaciones de vida unicelular, después pluricelular, protoplasma, etcétera, hasta que se logró formar la vida en el agua, ¿sí? Posteriormente fuera del agua, ya que las condiciones del oxígeno fueron adecuadas y permitieron que hubiera vida fuera del agua por el oxígeno. Y de esa forma Jesús, con todo su equipo de espíritus luminosos, espíritus puros, fueron a través de los milenios protegiendo nuestro planeta para que pudieran nuestro planeta albergar vida material, como son los vegetales, los animales, minerales, seres humanos, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la vida material? Hay una ley dentro de la ley natural, que es lo que estamos estudiando, que se llama ley de reproducción, ¿sí? Existe algo en nuestra conciencia y ese algo nos llama a que exista la reproducción. Así como las plantas tienen esa necesidad de alimentarse a través de la energía solar, ¿no? Así como las plantas, algunas flores, a través del proceso de polinización con los insectos, a través de otro reino, se reproducen, ¿no? El mundo de los insectos también tiene sus procesos de reproducción, el mundo vegetal, el animal y nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Esto es con el fin, y lo explica muy bien el libro de los espíritus, de que coexista y se sostenga la vida en nuestro planeta. No hay más, ¿sí? Este instinto que tenemos de reproducirnos es para que se conserve la vida. Entonces, ya comprendido esto con este background que les acabo de dar, vamos a retomarlo un poquito. Jesucristo, con su equipo de espíritus puros, vigila la evolución de nuestro planeta a través de millones de años hasta que se dan las condiciones de la vida material, y es cuando los seres, a través de estas leyes naturales, leyes de reproducción, se reproducen y se logra mantener o sostener la vida material en nuestro planeta. Bueno, aquí hay algo muy interesante, muy importante, que es la pregunta número 689-690 del libro de los espíritus, en donde se nos explica esto, ¿no? Incluso hasta la 692. Discúlpenme. Aquí hay un tema que es la explicación del hombre hacia la naturaleza, o la explicación del deber del hombre hacia la naturaleza y su perfección, entre comillas, protección del medio ambiente, ¿sí? Esto es algo muy interesante y es lo siguiente. La naturaleza, nos explica el libro de los espíritus, está buscando perfeccionarse a sí misma, así como nosotros estamos buscando perfeccionarnos a nosotros mismos a través del proceso reencarnatorio, ¿no? Buscamos perfeccionarnos moralmente. Mas también la naturaleza tiene un rol fundamental, ¿sí?, en lo que es su papel
como de perfeccionarse, ¿sí? Esto es algo muy interesante y sí lo quiero tocar este punto, ya que es la cuestión de la protección al medio ambiente es algo fundamental hoy en día. Nos dice el libro de los espíritus, el hombre viene al planeta con la necesidad y los designios divinos de procurar el perfeccionamiento de la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un deber hacia la naturaleza. ¿Sí? Vigilar, contemplar que la naturaleza siga su curso en armonía. Es decir, en todos los reinos, ¿no? Tanto el mineral como el vegetal como el animal. Tenemos esta figura, podemos llamarlo así, de dioses en la tierra. ¿Sí? Ahora, ¿qué está sucediendo hoy en día? El hombre, al olvidar estas leyes, ¿sí? Estas leyes que tenemos nosotros de proteger la vida y perfeccionarla, al olvidarla, contaminamos las aguas, contaminamos el aire, ¿sí? Contaminamos la tierra, ¿sí? Incluso la sobreproducción de gases invernadero, el uso de combustibles fósiles, la sobreproducción de animales, han hecho que nuestro aire se contamine. ¿Sí? La sobreproducción de basura llega al mar, ¿no? ¿Y esto qué hace lentamente? Hay algunas zonas en nuestro planeta que ya no pueden albergar vida, ya no tienen la posibilidad de albergar vida. Se les llama zonas muertas, porque el agua, hay unas zonas del mar que ya no tienen oxígeno, entonces ya no pueden haber peces, ya no pueden haber ciertas algas, pastizales marinos, etcétera. Algo muy triste, una situación muy desafortunada, pero que está muy bien explicada a través de esta pregunta, ¿no? Es decir, el deber del hombre, cuidar y perfeccionar la naturaleza, esto lo vamos a comprender de alguna o de otra manera, pero lo vamos a comprender, ¿sí? Que debemos cuidar las aguas, que debemos cuidar el aire, que debemos cuidar toda la naturaleza, ¿sí? Definitivamente va a llegar un punto en el que va a ser un punto crítico para la naturaleza, si queremos verlo así. Pero este punto va a ser muy importante porque va a hacer que despertemos y recordemos esta ley. Ahora, también nosotros es importante que vayamos despertando como individuos, ¿no? Como seres humanos, seres conscientes, y comenzar a proteger la naturaleza. Procurar que se vaya perfeccionando lentamente, ¿sí? Le debemos mucho a la naturaleza. A la naturaleza le ha tomado miles de años, millones de años el poder llegar al punto en el que se encuentra, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy amplio, no voy a profundizar tanto en este tema, se puede hacer definitivamente una conferencia completa al respecto, pero en este momento lo voy a dejar hasta ese punto para que podamos avanzar. Ahora, vamos a hablar de algo más que existe en la naturaleza, ¿sí? Y esto es algo muy interesante que explica el libro de los espíritus. Kardec pregunta, bueno, si existe la ley de reproducción que existe en todos los seres materiales, ¿por qué no las cosas se empiezan a reproducir de una forma exponencial, increíble, que de repente ya hay una sobrepoblación de una especie? Y bueno, el mundo espiritual responde, las leyes divinas hacen que coexista la ley de reproducción con la ley de destrucción, que son las cadenas tróficas, como se les llama en la ciencia hoy en día, en la biología, ¿sí? Entonces, estas cadenas tróficas, ¿qué son? Pueden investigarlo en internet si tienen acceso. Pues es este proceso a través del cual una cosa se alimenta de otra, ¿no? Es una cadena infinita que llega hasta que, bueno,
una cosa muchísimo más grande se come a otra más pequeña y así y así y así, sigue la cadena. ¿Y esto con qué fin? Dice el mundo espiritual que esto es con el fin de la naturaleza, con esa conciencia tan sabia que que no hay una sobrepoblación y que se autorregule la cantidad de especies que tenemos en el planeta. Si nos ponemos a pensar, es una sabiduría impresionante, ¿sí? Por parte de la naturaleza que se autorregule de esa forma. Sí, podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué tiene que ser tan agresivo que un felino se coma a otro animal a sangre fría, etcétera? Debemos recordar que estamos viviendo en un plano, en un planeta, en donde las manifestaciones de vida material son aún muy groseras. ¿Qué quiere decir esto? Las formas materiales, nosotros como seres humanos, estamos en un proceso evolutivo aún muy atrasado, ¿sí? En otros planetas más depurados, la vida se hace cada vez menos material. Entonces los mismos procesos de alimentación, las cadenas tróficas son diferentes. Los seres humanos no comen las mismas cosas, ya no prescinden de la misma alimentación grosera o densa que tenemos nosotros a través eh, de otros animales, de otras especies, ¿no? Entonces debemos comprenderlo de esa forma, ¿sí? La alimentación y estas cadenas tróficas como se dan en nuestro planeta tienen un porqué, ¿no? Y ese porqué está bien explicado a través de estas leyes que estamos explicando, ¿no? Si nosotros nos vamos a un planeta muchísimo más depurado, como explica el libro de los espíritus, pues nos vamos a encontrar con la sorpresa de que se alimentan de otras cosas diferentes, cada vez hay menos necesidad de que una cosa se alimente de otra y de que deba de existir este proceso violento, ¿no? De alimentarse de una cosa. Esto es algo muy interesante, también los invito a reflexionarlo. Y aquí voy a tocar el siguiente punto, que es la reproducción tiene un fin que es, podemos llamarlo fundamental, o en este caso las relaciones sexuales, perdón, tienen un fin que es la reproducción y que se multipliquen las especies para que pueda coexistir la vida. Por ejemplo, el ser humano, al parecer junto con los delfines, puede ser que otras especies de animales también, vale la pena estudiarlo, pero el ser humano es una de las únicas especies que pueden sentir placer a través del acto sexual. ¿Por qué menciono esto? Pregunta número 694 del libro de los espíritus. ¿Qué nos dice el mundo espiritual? Sí, existe la necesidad de reproducirse. Eso es algo que existe en todos los seres. Pero debe existir una conciencia, ¿sí?, de que no utilicemos esta energía sexual o este placer que sentimos los seres como los seres humanos y que haya una desviación que termine en sensualidad. ¿Sí? Ok. Todas las personas, vamos a dar un ejemplo. Un matrimonio. ¿Sí? Una pareja, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. El espiritismo comprende, ¿sí?, la homosexualidad, tanto como la heterosexualidad. Ese es un tema muy amplio que seguramente vamos a tocar en otra plática. Es algo que comprendemos y que aceptamos totalmente. Entonces, una pareja, ¿sí?, donde hay un vínculo amoroso, un vínculo afectivo. Una pareja es totalmente libre de tener actos sexuales, ¿sí?, eh, con regularidad, como sea o como lo determine las parejas, ¿sí? ¿Cuál es el llamamiento del mundo espiritual? ¿Dónde nos ponen una marca, ¿no? ¿Dónde nos dicen hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado en no caer en los excesos, ¿sí?
¿por qué? Y esto es algo muy interesante que está ligado a la pregunta 695 a la 97, como a la 700 a la 701, en donde el mundo espiritual y Kardec se preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del matrimonio y cuál es la finalidad de la poligamia y de la monogamia? Vamos a responderlo. Vamos hilando los cables, ¿sí? Vamos haciéndonos una idea más clara de qué es de lo que estamos platicando. El matrimonio es la unión de dos seres que se aman, ¿sí? ¿Por qué Kardec pregunta de la poligamia y de la monogamia? Muy interesante. Y vamos a tener que remontarnos al pasado, así como lo hicimos ahorita con la introducción de A Camino de la Luz. En el libro En el Mundo Mayor, escrito por el espíritu André Luis, psicografiado por el mentor Chico Javier, este libro, se nos explica que el espíritu, cuando es traído al planeta, ¿sí?, en sus primeras manifestaciones de evolución, pasa a través del mundo mineral, adquiere un aprendizaje, después pasa por el mundo vegetal, adquiere otro aprendizaje, y llega al mundo animal. A través de distintas especies animales adquirimos distintos aprendizajes que culminan, por ejemplo, en los felinos. Nos explica el mundo espiritual que comienzan a sentir amor hacia sus crías, ¿sí? Después, proceso más adelantado, los simios ya sienten amor, ya tienen capacidad de la memoria, ¿sí?, varias cosas que ya aprendió el espíritu, y comienzan a tener necesidad de lenguaje. Ahora, hasta ese punto del espíritu, cuando está evolucionando, hay una necesidad de reproducción poligámica, se le puede llamar así. La poligamia es natural. Los seres necesitan reproducirse de una forma que no está controlada, ¿sí? O sea, un simio, un elefante, un felino, etcétera, a través de este instinto de reproducción puede reproducirse con una cantidad indefinida de parejas sexuales, ¿sí?, simplemente con esa necesidad de reproducirse. No hay ninguna idea aún del amor ni de lo que es esta idea de la monogamia, o de una idea de una pareja estable, ¿no?, un vínculo afectivo más grande. Ahora, en este punto en el que el alma, ¿sí?, o el espíritu en este caso, pasa de la vida animal a la vida humana, nos explica el libro de los espíritus. Bueno, cuando el espíritu ya tiene estas cualidades y ya se prenden los focos que indican que el espíritu puede venir a reencarnar como ser humano en las tribus primigenias, primitivas, etc., el espíritu todavía trae estas necesidades de reproducirse de una forma desmedida, ¿sí?, una forma a través de la poligamia, ¿no? Podemos ponernos a analizar estas tribus que son primitivas, o algunas tribus aún hoy en día, en donde existen muchas parejas sexuales y donde el fin es reproducirse simplemente, en donde pueden llegar a haber una cantidad de esposas grande, ¿no?, y solo se busca reproducirse y no crear un vínculo realmente. Entonces, ese es el porqué y la explicación de por qué nosotros como seres humanos, ¿sí?, cuando todavía estamos muy apegados a nuestra naturaleza material, ese es el por qué todavía buscamos la poligamia, ¿sí? Mas los espíritus le indican a Kardec, el ser humano necesita el matrimonio. Necesita que exista un vínculo afectivo a través de la monogamia. ¿Por qué?
Primera razón, porque si no regresaríamos a la vida animal, ¿sí? A todos estos procesos, ahora sí que ya pasamos a través de milenios, ¿sí? Regresaríamos a este punto. Y el segundo punto, el espíritu, cuando viene a convivir con su pareja, ¿sí? ¿Qué está pasando cuando logramos comprender todas estas leyes y convivimos con nuestra pareja 30, 40, 50 años que dura un matrimonio, ¿no? Es lo mismo que nuestro prójimo. Tu pareja viene a ser tu prójimo directamente. Convives día, noche con tu pareja, se crían hijos, se crean cosas muy hermosas y maravillosas. Mas lo que estoy dando a entender es que tu pareja es tu prójimo. Entonces estás trabajando en crear amor, en crear paciencia, tolerancia, ¿sí? Cada vez ir disminuyendo todas esas emociones tan animales, ¿no? La agresividad, orgullo, etcétera. Entonces te estás entrenando con tu pareja. Te estás entrenando de una forma maravillosa, ¿sí? Entonces por eso es que los espíritus le hacen resaltar esto a Kardec, ¿sí? Kardec, es muy importante que el ser humano comprenda estas leyes, ¿sí? El valor del matrimonio, ¿sí? Y el valor que tiene esta ley para la evolución de los seres, ¿sí? Entonces vamos comprendiendo esto, vamos avanzando. Les pido nada más un momentito. Vamos ahora a pasar, estamos terminando el capítulo número 4. Ah, perdón, antes de que avancemos al capítulo número 5, nada más voy a hablar rápidamente del celibato. Preguntas 698 y 699 del libro de los espíritus. Si lo tienen con ustedes, lo pueden leer. Kardec pregunta, bueno, me quedó claro que no deben haber vicios sexuales, que el matrimonio es algo fundamental, la diferencia entre la poligamia y la monogamia, pero ¿qué hay del celibato? Los espíritus le responden, el celibato, cuando es llevado a la práctica y no hay un fundamento real, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un fundamento de practicar la caridad hacia los demás, etcétera. Esto cae al fin y al cabo en el egoísmo, ¿sí? Termina siendo egoísmo. ¿Qué nos dice el mundo espiritual? El celibato está permitido y a los ojos de Dios es bien visto cuando el celibato tiene un fin, ¿no? Cuando toda esa energía se usa en pro y en beneficencia de los demás a través de la caridad, a través del amor, ¿sí? A través de la ayuda a gente de la calle, huérfanos, misiones, etcétera. Podemos enumerar muchas formas de hacer la caridad. Mas esa caridad, ¿sí? Ese celibato que se practica con ese fin, sí es bien visto a los ojos de Dios, ¿sí? Vamos comprendiendo esto. Ahora sí, vamos a pasar al capítulo número 5. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy intentando ver sus preguntas, pero no me están apareciendo. Espérenme tantito. Híjole, no. No sé por qué no me están apareciendo sus preguntas el día de hoy. Discúlpenme. No logro verlas. Bueno, voy a avanzar. Voy a ver si ahorita en un momento me aparecen sus preguntas. Me gustaría saber también qué preguntas tienen, si tienen comentarios, pero no me está dejando aquí verla. Ah, ya apareció. A ver. Vamos a responder rápido algunas preguntas, ¿sí?
Vamos a ver. José Antonio, muchas gracias por su presencia. Guadalupe, Jesús, Antonio, gracias por el gatito. Tere. Bueno, ¿y cómo se reproducen los minerales? Bueno, en Guadalupe esa pregunta es muy interesante. Lo que te puedo yo decir es que en este libro, en el mundo mayor, puedes encontrar cuál es la función más que científica de cómo se reproducen los minerales, de cuál es la función del espíritu y qué aprende cuando está en el mundo mineral. ¿Sí? Los minerales pueden durar muchísimo tiempo en los ríos, ¿sí? Pueden durar años, ¿sí? Más lo que nos dice el mundo espiritual. El espíritu cuando está ahí está aprendiendo a liberarse. Es decir, que el espíritu tiene una intención de hacerse libre, de irse liberando. Esto es algo muy interesante que requiere mucha meditación, irlo contemplando. Te recomiendo que leas este libro para que puedas darte una idea de qué aprende el espíritu cuando está en el reino mineral, vegetal, animal y humano. ¿Sí? Bueno, pues mira, aquí José Antonio responde la pregunta científica. Los minerales se generan por cambios físico-químicos, unos lentos, otros no. No tienen aparatos reproductores, las perlas por las ostras, el oro por los silicatos, el calcio. Bueno, muchas gracias, José. Eh, José dice, ¿por qué se acabaría la especie humana al no haber reproducción? A menos que haya inseminación artificial y generación de humanoides. Bueno, la especie humana, y esta es una pregunta interesante que tienes, José. Y también Kardec se hace la misma pregunta. Kardec dice, bueno, hay una cantidad de hombres y mujeres muy similar, ¿no? Entonces Kardec le pregunta al mundo de los espíritus, ¿el hecho de que haya una cantidad muy similar de hombres y mujeres es porque debemos reproducirnos, ahora sí que cada hombre con cada mujer que existe? Y el mundo de el de los espíritus responde que sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José, la especie humana no se va a acabar por dejar de reproducirse, por lo que comprendo a través del libro de los espíritus. ¿Sí? Esta ley es algo natural, ¿sí? Que los seres humanos van a existir indefinidamente, a no ser de que nuestro planeta llegase a su fin, que ya no nos llegasen rayos solares, cuando nuestro sol muera, me refiero a eso, o a que la misma contaminación dejara de permitir que pues que nuestro planeta pudiera albergar vida y tuviéramos que ir a otros. Mas este instinto de conservación que tenemos los seres humanos no va a dejar que termine la cadena. ¿Sí? Esto va a continuar siempre. Después dice José Antonio, ya no habría acercamiento afectivo. Bueno, Guadalupe, sí, definitivamente hay una inconsciencia detrás del celibato que mencionas, ¿sí? No hacemos ningún ataque en particular. El espiritismo nos invita a amar, a comprender, a perdonar. Pero sí, definitivamente el ser humano siempre está llamado a controlar sus pasiones, en donde sea que se encuentre, más en un ambiente célibe, ¿sí? Entonces sí hay pruebas también para estos espíritus que encarnan en estos ambientes. Debe haber contención, ¿sí? Debe haber muchísima contención por parte de un espíritu para controlar las pasiones. Ese es un tema muy interesante el que mencionas, Guadalupe. Esperemos poder tocarlo más adelante. Como dice José, el celibato es bueno si hay caridad, exactamente. Interesante, ¿qué libro? Pues este libro es el que les comentaba, En el Mundo Mayor. André Luis, Chico Javier. Ah, bueno,
Perfecto. Entonces les agradezco mucho que interactúen, hermanas y hermanos. Qué gusto es preparar esta plática para ustedes y que tengan tanto interés. Vamos a continuar antes de que se duerman. Bueno, ¿dónde está mi guía? Aquí está. Capítulo número 5. Ley de conservación. Déjenme sacar aquí mi libro de los espíritus. Denme un momentito. No se me duerman. Ok. Pregunta Kardec. ¿Es una ley natural el instinto de conservación? Los espíritus responden, a no dudarlo, es dado a todos los seres vivientes, sea cual fuere su grado de inteligencia, en unos es puramente mecánico, en otros racional. Bueno, básicamente el capítulo número 5 responde todo lo que venimos platicando, ¿no? ¿Con qué objeto otorgó Dios a todo ser vivo el instinto de conservación? Respuesta, porque todos ellos deben cooperar a los designios de la providencia, por eso Dios les dio la necesidad de vivir. Además, la vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Estos lo sienten por instinto, sin caer en la cuenta de ello. Muy bien. Si se dan cuenta, estas dos preguntas resumen todo lo que acabamos de platicar, ¿sí? Por favor, si tienen alguna otra duda, pueden escribirla y con gusto podemos aclararla juntos. Vamos avanzando. Pregunta número 704 a la número 707. Donde se habla, esto es algo muy interesante. Kardec pregunta, bueno, hablando de instinto de conservación, ¿qué tiene que hacer el ser humano para conservarse? ¿Sí? Los espíritus le hacen resaltar algo muy interesante, los mentores, que es la tierra, el agua, el aire, proveen los medios necesarios para que el ser humano sustente su vida física. Pero no nada más porque existan las cosas, eso va a sostener la vida del ser humano como por arte de magia. El ser humano tiene que esforzarse, trabajar para conseguir el sustento de la vida física y de su familia. Esto es algo muy importante, ¿sí? Todos los seres humanos, cuando venimos a encarnar a la Tierra, tenemos este instinto de conservación tan fuerte que nos hace, ahora sí que no es lo correcto lo que voy a decir, pero nos hace luchar por nuestra vida, ¿no? Es decir, las personas que viven en zonas mucho más alejadas de la sociedad extremadamente civilizada, ¿no? Pueblos muy alejados, comunidades, ahí lo podemos ver de una forma muy clara. La necesidad de vivir, ¿cuál es? Me paro todos los días a las 4, 5, 6 de la mañana, voy a la tierra, cosecho, siembro, etcétera, hasta que tengo el alimento para vivir. No hay de otra. Nosotros como personas que vivimos en una civilización como las ciudades sobrepobladas, como la Ciudad de México, la ciudad donde se encuentren, quizás muchos de nosotros no tenemos que pararnos a esa hora y tener que sembrar la tierra, etcétera, pero tenemos que pararnos a trabajar para poder comer, ¿no? Para poder llevar el pan a la mesa, ¿no? Entonces, la ley de conservación es una ley maravillosa que tiene la vida. Todos los seres humanos deben luchar, esforzarse arduamente, trabajar, ¿sí? Para conservar su vida. Fíjense qué intercambio tan maravilloso de Dios hacia nosotros. Hijos míos, les doy la vida, les doy la bendición del templo material. Trabajen para conservar la salud. Trabajen para sostener su vida. Trabajen para perfeccionar la naturaleza, el mundo que habitan. ¿No es algo tan hermoso? Son respuestas tan maravillosas que tiene el libro de los espíritus, ¿sí?
Entonces, es natural que los seres humanos pues le empiecen a tener miedo al trabajo, ¿no? Digo, todos en algún punto, pues el trabajo te cansa, te desespera, te aburre, infinidad de cosas. Pero si lo vemos desde esta otra parte, vamos a encontrar cosas muy interesantes a través del trabajo, ¿sí? Ahora, vamos a la otra parte, ¿sí? Porque quizás todos los que vemos este video, quizás no, ¿sí? Pero la mayoría de las personas que engloban estas preguntas, ¿no? Que debemos trabajar para sobrevivir, pues bueno, hay gente que tiene la fortuna de poder trabajar la tierra para comer, hay gente que tiene la fortuna de tener un trabajo para sostener su vida, pero hay gente que no tiene la misma suerte. Hay gente que no tiene la oportunidad de tener un trabajo, en lugares específicamente hablando como en África, no existe la posibilidad de sembrar, la tierra a veces no es fértil, no hay agua, no llueve, ¿sí? Las posibilidades económicas y de trabajo son muy complejas, ¿sí? Definitivamente son pruebas muy dolorosas que se responden en la pregunta 708 a la 709 del libro de los espíritus. ¿Con qué fin? Dice Kardec. Bueno, ok, comprendo la ley del trabajo, comprendo que todos debemos esforzarnos, claro, pero ¿qué hay de las personas que de plano hay una privación por donde lo veas? Y los mentores espirituales pues le dicen, hermano, Kardec, esas privaciones de los bienes terrestres son una expiación. Son pruebas muy, muy complejas que el espíritu acepta antes de reencarnar para evolucionar. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de un Dios castigador. Por favor, me gustaría que comprendamos esto y no veamos a las personas que sufren estas pruebas tanto en el continente africano como en el continente de América, asiático, etcétera, no lo vemos como una prueba de castigo. Es una privación, sí, muy dolorosa para el espíritu, pero ¿qué le dice el mundo espiritual a Kardec? Kardec, todos los espíritus que pasan por esta prueba tan compleja, la prueba y el tener éxito en esta prueba está en comprender los designios divinos, en tener esa resignación, ¿sí? Y en el abrir nuestra mente, nuestro corazón al Padre y a sus designios. Si el Padre quiere que así sea. ¿Sí? Permíteme tener la fortaleza para comprender. ¿Sí? Como lo platicábamos en esa charla acerca de Dios, el poder de la oración. Entonces dicen los espíritus, si este espíritu encarnado en estas pruebas tan dolorosas muere con rencor hacia Dios, si se crea un odio hacia la vida y un odio hacia el por qué estoy viviendo esto, ahí es donde el espíritu no comprendió su prueba. Así de sencillo. Ahora, no todo es sufrimiento en la vida, ¿sí? Y vamos a explicar bien por qué. Pregunta 711 a la 716. Los invito a que la lean si tienen el libro ahí, por favor. Pero sintetizando lo que se explica. Kardec se pregunta, bueno, ¿tiene lógica lo que me está diciendo el mundo espiritual? Debemos esforzarnos. Hay personas que reencarnan en un entorno donde definitivamente acceder a los bienes es complejo, pero también hay personas que abusan de los bienes, ¿no? Que hay un exceso de los bienes, eh, hay una falta en los límites, se incurren los vicios, ¿no? Se incurre incluso en el abuso de poder hacia otras personas, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿No? ¿Aquí a qué me refiero con eso también?
Me refiero al abuso de poder y de lo superfluo, ¿no? Una necesidad de explotar a los demás con el fin de enriquecerse de una manera tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, ¿sí? Que nos olvidamos de que las personas también deben sustentar su vida y conservar su vida de una forma digna, ¿no? O es decir, también, todas estas personas que almacenan tantos bienes, ¿no? Y se abusa y hay excesos de comida, de dinero, etcétera. Cuando no hay caridad, cuando no se comparten los bienes, es cuando no estamos siendo también instrumentos de Dios para perfeccionar a la naturaleza, para perfeccionar a nuestras hermanas y hermanos, porque la naturaleza también está representada en mi prójimo. ¿Sí? Pregunta 700, todo este tema está abarcado entre la pregunta 711 hasta la 721, lo que les estoy comentando. Ahora, voy a citar un comentario del mentor Emanuel, un comentario que está en el libro, Libro de Esperanza, editorial Comunión Espírita Cristiana, capítulo 30. Emanuel hace un comentario al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Trata a los demás, ¿no? Como quieres que te traten. O hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿Qué nos dice Manuel? Vamos a comprender esto que estamos platicando, hermanos. La justicia nos hace sentir que lo superfluo de nuestra casa es lo necesario que falta al vecino. Que el hermano ignorante, tumbado en el error, es alguien que nos pide los brazos y que la aflicción ajena mañana podría ser la nuestra. Fíjense qué tema tan directo. Beneficencia, por eso, asume el carácter del deber puro y nos recomienda la regla ardua. Haz a los otros lo que quieras que te sea hecho. La sentencia quiere decir que todos precisamos de apoyo a la luz de la comprensión, de remedio que se acompañe de consuelo en bases de simpatía. En suma, todos necesitamos de caridad unos para con los otros, en ese o en aquel ángulo del camino. Mas es forzoso observar que si la beneficencia nos traza la obligación de ayudar, nos enseña la justicia cómo debe hacerse. Momento. Vamos a digerir lo que acabo de leer. Primero, la justicia nos hace sentir que lo superfluo de nuestra casa es lo necesario que le falta al vecino o al prójimo. Fíjense qué bien está explicado aquí por el mentor Emanuel. ¿Qué tanto me sobra en mi casa? Pongámonos a pensar. En el refri nos sobra algo. En la alacena nos sobra algo. De ropa nos sobra algo. De conocimiento nos sobra algo. ¿Sé leer? Hay quien no sabe. ¿Sí? ¿Sé escribir? Hay quien no sabe escribir. ¿Soy feliz? Hay quien no lo es. Hay quien merece consuelo. ¿Sí? El día de hoy, ¿tengo luz? Hay quien no la tiene. El día de hoy no sufro, hay quien sí. Entonces, regresando a la pregunta 708-709, la privación de los bienes terrestres y estas pruebas tan dolorosas para todos nuestros hermanos que sufren esta prueba tan fuerte en nuestro mundo, que Dios los acompañe, eso puede terminar y va a terminar ¿cuándo? Cuando aprendamos a compartir. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo de expiaciones a un mundo de regeneración. Estas pruebas reencarnatorias tan complejas cada vez van a dejar de ser necesarias. ¿Sí? Ahora, tampoco estoy hablando de que todos los seres humanos de repente todos vamos a tener el mismo nivel de riqueza, todos vamos a tener la misma posición social, no.
Y esto también está explicado en el libro de los espíritus. El mundo espiritual dice, no podemos ser todos iguales en el mundo porque habría un caos. La armonía divina dicta que ciertas personas deben estar, tener, carecer, padecer hasta cierto punto, mas se va a ir desapareciendo, se va a abolir el hambre mientras todos aprendamos a compartir, mientras todos aprendamos a amar y a tener caridad. Entonces no es necesario y no es un castigo divino el que existen estas pruebas tan dolorosas. ¿En qué reside? En que aprendamos a compartir. Ahí está la clave de lo que estamos platicando. Ahora, tampoco quiere decir, y fíjense qué interesante Kardec cómo se plantea esto. Bueno, entonces yo me tengo que privar de todas las necesidades que tengo como un fakir, ¿no? Debo quitarme todo lo que tengo, ayunar 40 días, que coman los que tengan que comer, que tomen agua los que tienen que tomar. No. Le dicen los espíritus a Kardec, hermano, esas pruebas, si no tienen un fin, que es la caridad, no sirven absolutamente de nada. Termina en egoísmo. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy pensando en que si ayunar 60 días para que coman los que tengan que comer, sin que haya un fin, algo que yo medito y que contemplo, de decir, ok, voy a quitarme un poco de lo mío para compartirlo. Si no existe ese fin, no sirve de nada las privaciones. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Entonces, ¿en dónde está el equilibrio? ¿En dónde reside el equilibrio de la caridad? En aprender. ¿Sí? La literatura espírita nos dice, bueno, de un día a otro no vamos a ser espíritus iluminados, ¿sí? No vamos a ser ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el Dalai Lama de un día para otro. Tenemos que ir aprendiendo a servir poquito a poquito. ¿Sí? Nuestros mentores espirituales directos, nuestros espíritus guardianes protectores, están trabajando con nosotros cientos de años para que logremos compartir un poquito. Cuando logramos ir caminando en la calle, logramos quitarnos un poquito, una monedita, algo de lo que traigo de comer, una palabra de consuelo, no tienen idea el avance que eso resulta para nosotros. Incluso nuestros mismos mentores espirituales se nos aparecen en algunas circunstancias, no nos damos cuenta, ¿sí? Y nos ponen a prueba para ver si ya aprendimos a servir y a compartir. No los quiero espantar, pero no hay que esperar a que se nos aparezca nuestro mentor espiritual, que se materialice sin que sepamos que es él o ella y que nos ponga a prueba y fracasemos. Asumamos nuestras responsabilidades, ¿sí? Nuestro Maestro Jesús, cuando encarnó en la tierra, vino a representar al mismísimo Padre en la tierra. Nosotros, como seres encarnados, al llevar todo ese conocimiento a la práctica, representamos a Jesús. Nos cristificamos, iluminamos nuestro corazón y aprendemos a servir. Voy a hacer un punto aquí, estamos terminando el capítulo 5 y ya vamos a terminar la plática. También no quiero cansarlos, pero voy a responder algunas preguntas. Vamos a ver. Ok. José, muchas gracias a ti, hermano, muchas gracias a todos. Saludos a Espírita Iruapan. Pau Ares, hola. Hola hermana, dice, cuando las personas dejan de trabajar se dejan de sentirse útiles, lo cual lleva a algunas personas a perder el sentido de la vida. Bueno, pues lo que estás diciendo es algo muy interesante, extremadamente interesante, porque el mundo espiritual
Y Dios, a través de todas estas leyes que nos impone, nos llama al trabajo. No nos vayamos tan lejos. No, nos podemos sentar un momento quietos, ¿no? Nos podemos quedar en silencio, contemplando, y nos vamos a dar cuenta de que el universo está en movimiento. Nuestro planeta está recorriendo la Vía Láctea. Bueno, nuestro sistema solar está dándole la vuelta a la Vía Láctea a una velocidad impresionante. ¿Sí? Nuestro planeta se está moviendo a una velocidad impresionante. Las moléculas vibran. Todo está vibrando, todo se está moviendo. Entonces, si tú te quedas estático en la vida, ¿sí? E incurres a la pereza, ¿sí? Esa no es la ley divina. La ley divina de conservación nos invita a trabajar, nos invita a movilizarnos, ¿sí? Y aprender a vivir con lo necesario. Así le dice el mundo espiritual a Kardec, debemos aprender a vivir con lo que necesitamos nada más. Solamente con eso. ¿Sí? Entonces aprendemos a quedarnos con lo necesario, compartir, ser caridad. Estamos en armonía con el universo. Muchas gracias, Pau. Dice Jesús, el celibato se relaciona estrechamente con el ministerio católico. Por eso es un tema que procurará aclarar Kardec y dejarlo claro. El celibato... Ay, perdón, ya lo perdí. Déjenme regresar. Discúlpenme. Le di el botón equivocado. Ok. El celibato en el clero fue una larga lucha de los movimientos que se escondieron del catolicismo. El fundamento original, San Pablo, opta por esta práctica para poder trabajar para todos los cristianos. Su obligatoriedad comenzó cuando el cristianismo se institucionalizó. Ahí fue más una razón de control y economía. Bueno, pues es un tema muy amplio, Jesús. Muchas gracias por tu comentario. Ojalá podamos hacer una plática en algún punto acerca de ese tema, ya que hay mucha inquietud. Pero sí, definitivamente, como bien lo dices, si el celibato tiene un fin y el fin es caridad, es un fin amoroso, está bien visto a los ojos de Dios. Guadalupe, cuando un espíritu no entiende su tarea en este mundo, ¿vuelve a reencarnar con la misma prueba? Sí, definitivamente sí. Y también dependiendo a qué te refieras con cuando no entiendes su tarea. Por decir, si tú traes una tendencia emocional a la neurosis, si en una vida no te alcanzó para corregir esa emoción, en la siguiente lo vas a seguir trabajando y así. Simplemente lo que puede suceder si no cambias esas actitudes, ¿no? Por ejemplo, si no aprendes a la caridad, quitarte el orgullo, etcétera, simplemente te vas a quedar estancadito y no vas a evolucionar, ¿no? Te vas a quedar en el mismo punto, no vas a ir para atrás, pero no vas a ir para adelante. Entonces, eso sí es lo que puede pasar, Guadalupe. Y es lo que comúnmente pasa con todos nosotros. Llevamos muchísimo tiempo sin aprender las mismas lecciones. Nos dice Tere, ¿por qué nuestro ángel de la guarda no nos ayuda a comprender nuestras pruebas que nos hacen sufrir tanto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Tere. Es una pregunta que se hace Kardec, que es una de las bases también de la codificación y se responde de la siguiente forma. El sufrimiento tiene un fin, ¿sí? Sufrimos para comprender y para evolucionar. La ciencia está en comprender el sufrimiento que nos va a hacer evolucionar. Nos podemos apoyar en herramientas como la oración, la meditación, el pedir a Dios que nos ayude a comprender esta prueba, a Dios o a nuestros mentores espirituales, ¿sí? No que nos remuevan la prueba o el sufrimiento. Lamentablemente esto no es posible, ¿sí? No nada más con pedirle a nuestro ángel de la guarda, a Dios, que nos quiten las pruebas dolorosas de sufrimiento, se van a ir. Podemos obtener comprensión espiritual, ¿sí? De comprender los designios divinos.
de que esta prueba debo vivirla por algo, ¿sí? Así es que la vivo, me nutro y sigo adelante, ¿sí? De eso se trata, ir comprendiendo el sufrimiento, Tere. Es una pregunta muy interesante, más también si creamos este hábito de la oración, de comulgar, de esta comunión con Dios, sí vamos a recibir mucho consuelo a través de la comprensión de las pruebas, ¿sí? Incluso podemos llegar a una comprensión del sufrimiento tan amplia que se puede ir acortando cada vez más, ¿sí? Cada vez comprendes, me pasó esto, ¿no? Perdí mi trabajo, no tengo dinero, estoy sufriendo una prueba terrible, pero si yo ya tengo la comprensión, me pongo en las manos de Dios, en su designio, ya no sufro y voy comprendiendo y voy evolucionando más rápido. De eso se trata, Tere. Espero que haya respondido a tu pregunta, hermano. Jesús, ¿por qué piensas que no te ayuda? Reflexiona en esa pregunta. A veces es necesario tomar distancia y un respiro para tener un mejor panorama, exactamente. Todo radica en el estudio, en la oración, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar muchísimas respuestas a los designios divinos. Bueno, José nos hace un esclarecimiento. Ok, nos dice Tere nuevamente. Perdón, pero Emanuel no me cae bien por la forma en que trató al chico Javier cuando le pide ayuda para su enfermedad en la película y se ve que es duro con él. ¿No se supone que hay que tratarse con amor? Bueno, pues definitivamente los mentores espirituales, eh, al estar en una franja vibratoria mucho más elevada que nosotros, más depurados de la materia, a veces pueden ser, se les puede llamar estrictos, ¿sí? Se les puede llamar duros, fuertes, pero vale la pena, hermana Tere, estudiar la obra de Manuel, ¿sí? Y comprender el amor tan grande que él tiene hacia todos nosotros como sus hermanos, que le dedicó horas arduas de trabajo al psicografiar a través de Chico para darnos las directrices, para comprender mejor las bases del espiritismo. ¿Sí? Trabajó en la codificación de Kardec, trabajó incansablemente con Chico. Y es un espíritu, te invito a que leas el libro Hace 2000 años. Tuvo una encarnación como un senador romano. En esa vida él conoció a Jesús. Y él desde ahí viene trabajando arduamente por depurarse, ¿sí? Y por comprender todo lo que estamos diciendo y llevarlo a la práctica. Eh, Quizás sí puede ser duro, puede ser estricto, mas si comprendemos el trasfondo de su tarea y de las enseñanzas tan maravillosas que nos trae, vamos a comprender que el fin es el amor. ¿Sí? Muy bien. Un momentito. Nos dice David Castro, desde que Kardec trabajó en los libros, pareciera que el espiritismo al día de hoy no tuviese evolución, es necesaria una nueva actualización. Hay temas que claramente han evolucionado y por lógica se deben que tener otras perspectivas. Agradecemos tu comentario, hermano. Nosotros respetamos profundamente la doctrina de Kardec, de nuestro codificador. Él realizó un trabajo maravilloso y extenso, insuperable, ¿sí? La codificación de los 5 libros más importantes del espiritismo deben ser siempre estudiados, nunca deben ser olvidados. Todas las obras auxiliares, Chico Javier, Divaldo Franco, etcétera, deben ser estudiadas a profundidad. Pero el mundo espiritual siempre resalta la importancia de la obra de Kardec. ¿Sí? Siempre debemos regresar a las bases de la doctrina,
¿sí? Tampoco quiero decir que seamos ortodoxos ni nada al respecto, sino que esas son definitivamente las bases amorosas de nuestra doctrina espírita que tanto amamos, hermano. Bueno, discúlpeme si ya no respondo tantas preguntas, pero vamos a tener que ir terminando ya. No sé cuánto tiempo tenemos ya. Espérenme un momentito. Andrea, ¿sabes cuánto tiempo tenemos? Muy bien. Sí, tenemos exactamente 1 hora 7 minutos. Entonces vamos a la recta final. Con todo su permiso. Otra vez les agradezco infinitamente en este estudio. Me alegra mucho que estén presentes. Es una dicha que nos da el Padre el poder compartir estos estudios. Una dicha infinita, ¿sí? Le doy las gracias y les doy las gracias a ustedes por estar presentes y los invito a que vayamos terminando el estudio. Capítulo número 6, Ley de Destrucción. No los voy a espantar. No quiero que se espanten cuando empiezo a hablar de destrucción. Vamos a abordarlo de la forma más amorosa posible y más comprensible, ¿sí? Como lo es el mundo espiritual con nuestro hermano Kardec. Preguntas 728 y 729 del capítulo 6. Permíteme un momentito. ¿La destrucción es una ley de la naturaleza? Los espíritus responden: precisa que todo se destruya para renacer y regenerarse, porque lo que llamáis destrucción no es sino una transformación que se propone por objetivo renovar y mejorar a los seres vivientes. Bueno, esta respuesta es súper interesante. Es una respuesta que incluso tenemos en la ciencia. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma. ¿Será que los científicos están inspirados por el mundo espiritual? Pues parece que sí, ¿verdad? Esta respuesta es más que clara. Después, si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres, ¿por qué la naturaleza les provee de medios para preservación y conservación? Con el objeto de que la destrucción no se produzca antes del tiempo preciso. Toda destrucción prematura obsta el desarrollo del principio inteligente. De ahí que Dios haya otorgado a cada ser la necesidad de vivir y reproducirse. ¿Sí? Finalmente, los espíritus vienen a confirmar las cadenas tróficas que venimos comentando. ¿Sí? La necesidad de que una cosa se coma a otra y todo lo que ya platicamos. Pregunta 737 a la 740. Se habla de las calamidades. Los invito a que lo lean si lo tienen ahí. Esto es un tema muy profundo, muy amplio. Cada uno de estos temas, hermanas y hermanos, discúlpenme si no profundizo tanto, pero en verdad se puede hacer una clase completa de una pregunta del libro de los espíritus, ¿sí? O sea, podríamos hacer horas y horas y horas y millones de horas de estudios, pero vamos a resumirlo de esta forma. Calamidades destructoras, terremotos, explosiones volcánicas, tsunamis. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Sí? ¿Y por qué son parte de la ley natural divina y de la ley de destrucción? Resulta que, y esto está bien explicado en el libro Transición Planetaria de nuestro querido y amado hermano Divaldo Franco, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece, por ejemplo, en estas pruebas como los tsunamis, terremotos, cuando se dan todas estas desencarnaciones masivas, sí hay una necesidad del Padre, de Dios, de que tengamos una comprensión superior a los designios divinos. ¿Sí? Esto es algo muy apegado a lo que comentábamos hace un momento de la pregunta que tenían ustedes acerca del sufrimiento. ¿Sí? Sí es muy lamentable, obviamente, que en una de estas tragedias muera un ser querido, mueren familias completas, ¿sí? Mas debemos comprender que en estas pruebas tan dolorosas hay una necesidad del Padre de que tengamos una resignación
y una comprensión a los designios divinos, ¿sí? A que todo ocurre por una razón, ¿sí? Toda desencarnación, cuando es por medio de un desastre natural, es una desencarnación que aceptamos antes de nacer, ¿sí? Como nuestro proceso reencarnatorio y como una prueba expiatoria, ¿sí? Para depurar ciertas cosas. Tenemos que venir a desencarnar de esa forma. Para los que nos quedamos, debemos pedir mucha comprensión a Dios, mucha comprensión al Padre, ¿sí? Para aceptar estos designios, ¿sí? Para comprender amorosamente estas pruebas y no tener esta rebeldía hacia el Padre, ¿no? ¿Por qué nos haces esto? ¿No? ¿Por qué mueren tantas personas? ¿Por qué eres injusto? La ciencia de todas estas calamidades es, como siempre, ponernos en las manos del Padre. Nuestro país, yo resido en el país de México, ¿sí? Aquí hemos tenido varias pruebas de terremotos, ¿sí? Pruebas que curiosamente, cuando esas cosas han pasado, la gente se unifica. La gente de repente se enciende una chispita de amor en sus corazones que los hacen preocuparse por los demás, ¿sí? Por los que sufrieron. La gente empieza a donar comida, la gente empieza a donar lo que les sobra, lo que no les hace falta. Entonces es en esos momentos en cuando el amor se reaviva, ¿sí? Se hace más fuerte y nos ponemos en esas manos de la divinidad. Padre, ayúdanos a comprender esta prueba tan dolorosa y ayúdanos a ayudarnos entre nosotros y compartir, ¿no? En esos momentos en los que se necesita aún más la fraternidad cristiana. Bueno, dentro de estas pruebas destructoras o leyes de destrucción está la guerra. Ojo, la guerra no es una ley que está impuesta por Dios como a los desastres naturales. La guerra la ocasiona el hombre y lo explican muy bien el mundo espiritual. La guerra no va a existir ni debe existir en nuestro mundo. En cuanto la guerra desaparezca de nuestro mundo, va a denotar evolución espiritual, ¿sí? Entonces todos los cientos de años, miles de años que llevamos con muchas guerras de muchos tipos, simplemente denotan la falta de espiritualidad de los seres humanos. Eso es, ¿sí? Mientras el ser humano más se vaya depurando, así como debe aprender a ser caritativo, se debe depurar a sí mismo, también debe aprender a no imponer su voluntad a los demás, ¿sí? A no imponer ese orgullo hacia los demás. Son pruebas definitivamente muy dolorosas, ¿sí? Que traen mucho sufrimiento, traen hambre, traen cosas muy dolorosas la guerra. Pero tengamos fe y sepamos que eso va a desaparecer. Hagamos oración porque eso vaya desapareciendo, ¿sí? Y sobre todo vayamos removiendo esas guerras internas dentro de nosotros, ¿sí? No nada más porque hay tráfico y no avanzamos, no queremos bajarnos a golpear al otro, ¿no? No queramos ser violentos con los demás, nada más porque sí, porque ella está empezando una guerra, ¿no? Bien, pregunta 746 a 751. Donde Kardec pregunta acerca del homicidio, acerca del infanticidio. Y estas preguntas son muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? El homicidio, cuando una persona asesina a otra persona, estás acortando una chispa, ¿sí? Una chispa divina, una vida que tenía ciertos años de vida para evolucionar, para depurarse, para llevar a cabo las tareas que tenía que llevar a cabo. Entonces, cuando tú atentas contra esa vida, estás quitándole o privándole esa oportunidad de evolucionar, ¿sí?
Entonces ahí es cuando empiezan procesos obsesivos muy complejos, ¿sí? Ese espíritu puede adquirir una enemistad y un odio en contra de nosotros tremenda, que puede durar siglos, ¿sí? Pueden haber reencarnaciones reparatorias que sean necesarias para reparar ese tipo de cosas, así como el infanticidio, el aborto, ¿no? Todas estas son cosas que pregunta Kardec desde la perspectiva espírita. Es lo mismo, ¿sí? Estás terminando con un proceso reencarnatorio que estaba dentro de los designios divinos y de la divinidad, y al tú acortarlo y al no permitir que suceda, hay compromisos que adquiere el espíritu y que se carga uno encima, ¿sí? Entonces definitivamente el espiritismo no está a favor de ninguna de estas prácticas. Sé que es un tema muy interesante, muy polémico. Insisto, todas las personas tienen derecho, todos tenemos nuestro derecho a creer lo que queramos creer, crear nuestra propia verdad, más esta es la perspectiva espírita. Ojalá en algún punto podamos profundizar en este tema específicamente. Y bueno, ya para ir terminando, la pena de muerte, pregunta 760-765. La pena de muerte, Kardec se lo pregunta en un espiritual, así como el homicidio, el infanticidio, etc. También la pena de muerte, los espíritus responden que sí. Estas prácticas, en cuanto sean removidas de las civilizaciones o de las sociedades que están más civilizadas, entre comillas, en cuanto todo esto desaparezca, va a haber un progreso espiritual, porque no es necesario matar a la persona que cometió un error muy grave. Es necesario antes que nada que comprenda su error, ¿sí? Que tenga una evolución espiritual que le permita la regeneración, ¿sí? El resarcirse, el evolucionar. Entonces, la guerra, homicidio, infanticidio, pena de muerte, todas estas cosas, así como el aprender a compartir, son cosas que mientras más se vayan practicando van a denotar una civilización espiritualizada, la civilización del futuro, sobre todo una civilización cristianizada, llena de amor, ¿sí? Y bien, pues vamos terminando. Nos dice Tere: muchas gracias, yo no creo en Dios, pero aplico lo que tú me dijiste de maravillarse ante las bellas obras de la naturaleza y su magnificencia, y me ayuda muchísimo. Hermana, pues definitivamente nosotros nos alegramos mucho de que todos estos temas te ayuden. Es el fin, sí, definitivamente, creas o no creas en Dios, eso no nos quita que seamos hermanos, sí. Y es nuestro deber compartir estas enseñanzas con todo nuestro cariño para todo el público, ¿sí? Es algo, ahora sí que debe llegar a muchas personas, pero si esto logra tocar tu corazón de alguna forma, ¿sí? De alguna forma te hace crecer, te hace ver la vida de una mejor manera y ser mejor ser humano, ese es el punto. Ahí está Dios. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias. A todos les agradezco muchísimo el haber participado de este estudio. No saben cuánto les agradezco que se tomen esta hora y media de su tiempo. Espero y pido a Dios, y de esta forma voy a cerrar con esta oración, si quieren cerrar sus ojos o si quieren tenerlos abiertos. Padre amado, te pedimos que toda esta enseñanza no se quede como una enseñanza intelectual, algo desechable. Te pedimos que toque nuestro corazón y podemos llevarla a la práctica. Que podamos venir a representar a nuestro divino Maestro Jesús en la tierra. Que obremos con bien. Que practiquemos la caridad poco a poco. Que comprendamos todas estas leyes. Que bendigamos nuestro trabajo. ¿Sí? Que comprendamos la importancia de la vida. Que procuremos la vida y la amemos. La perfeccionemos, la naturaleza. Y que vayamos respetando a nuestro prójimo, propiciando cada vez menos guerras,
menos homicidios, y que cada vez haya más conciencia, Padre. Te damos gracias por este estudio. Bendice a todos los que lo escuchan, a todos los que no, y bendice nuestro mundo. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Si tienen más comentarios, por favor déjenlos en inbox o aquí abajo. Y nos vemos hasta el siguiente jueves con la siguiente clase de curso básico de espiritismo. Paz en Jesús. Muchísima paz.